40 votos manuales por el no. 76 votos electrónicos, para un total por el no de 116 votos. 116-28. Señora Presidenta, señores miembros de la plenaria, ha sido negada la moción de censura contra el señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, con 116 votos por el no, 28 por el sí. Ese fue el anuncio que hizo el secretario de la Cámara, Jorge Mantilla, contando cómo había quedado la votación. Una de las más altas, porque si ustedes miran, estuvieron presentes casi todos los representantes a la Cámara en esta sesión plenaria, en donde, se iba a definir el futuro político del ministro de Defensa, Diego Molano. Esto, por supuesto, el resultado de la moción ha generado diversas posturas. Por ejemplo, esto fue lo que dijo el ministro al término de esta sesión, cuando conoció el resultado de los votos. Hoy se ratifica la confianza de los colombianos en su fuerza pública, con la votación a través de los representantes a la Cámara, que representan a los colombianos en este Congreso de la República. Los soldados de Colombia todos los días protegen a los colombianos. Los soldados de Colombia todos los días combaten a todas esas organizaciones símbolos del mal, como las disidencias de la FARC, que lo que busquen es a través de la violencia y el narcotráfico generar terror y afectar a la población colombiana. La operación que se desarrolló en Putumayo fue en defensa de los putumayenses para erradicar de allí esa esclavitud que quieren imponer con el narcotráfico y la violencia. Todos los días exigimos a nuestra fuerza pública el cumplimiento de todos sus operativos con estricto apego a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, como se hizo en esta operación y como se hace en todas las operaciones de nuestro Ejército Nacional, de toda la fuerza pública. Son pocos, pero ruidosos, los que diariamente quieren afectar la legitimidad de nuestra fuerza pública. Pero hoy, con esta votación contundente, se evidencia que hay confianza por parte de los colombianos en los soldados de la patria. Hay muchos que desde la institucionalidad buscan deslegitimar a la institucionalidad. Colombia no puede permitir que se cambie una narrativa planteando que es la fuerza pública la que es enemiga de Colombia. Los malos y los enemigos de Colombia son otros, y a ellos, a esas estructuras criminales, son los que combate con decisión nuestra fuerza pública todos los días, para garantizar la tranquilidad, para garantizar la libertad, para garantizar, por supuesto, la seguridad de todos los colombianos en el último rincón de la patria y en los departamentos como en el Putumayo, que se ha visto afectado por esas disidencias de las FARC. Seguirá nuestra fuerza pública, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y, por supuesto, quienes participaron de la operación, colaborando con las autoridades competentes para que se desarrollen todas las investigaciones necesarias. Con todas nuestras fuerzas, seguiremos hasta el último día de la administración del presidente Duque, combatiendo a esas estructuras de las disidencias de la FARC, del ELN, que son los verdaderos enemigos de Colombia, para que en todo el territorio colombiano haya tranquilidad, haya legalidad y exista, como requiere Colombia, seguridad. Muchas gracias. La representante Catherine Miranda, una de las integrantes de la oposición y quien promovió esta moción de censura, pues cree que sencillamente es un resultado que estaba cantado porque el ministro contaba con todas las mayorías en el Congreso. Sin embargo, asegura ella, las cosas aún no están claras sobre lo que pasó ese 28 de marzo en el departamento del Putumayo. Crónica de una votación anunciada, esperábamos esta votación, sin embargo la moción de censura yo la planteé no directamente para el Congreso de la República porque sabíamos que iba a estar del lado del señor ministro, sino para que la ciudadanía se diera cuenta de realmente lo que está pasando al interior del ejército y reflexionáramos efectivamente sobre las reformas que tenemos que hacer al interior del ejército, porque no simplemente es un tema de derechos humanos, es un tema de reingeniería, de ver cómo se está tratando la población civil en estos territorios alejados, pero adicionalmente cómo estamos retornando a los mal llamados falsos positivos y lo que pasó en Puerto Leguízamo, Putumayo lo demuestra 100%. Pero en ese sentido, ¿qué se le puede decir a la gente? Porque lo que sale a decir el ministro es que quedó comprobado
que la operación en el Putumayo fue legítima. Legítima para los amigos del gobierno nacional, pero ilegítima ante la luz del derecho internacional humanitario, ante la ciudadanía, es totalmente ilegítima. ¿Por qué? Porque el señor ministro hace unas semanas salió a decir a los medios de comunicación, de hecho hace semana, salió a decir que podía meter las manos en el fuego de que estas 11 personas asesinadas eran disidentes de las FARC y de que detrás de esta operación había más de 5 meses de inteligencia militar, 15 días observando los objetivos militares y que habían identificado estas 11 personas como disidentes de las FARC. La semana pasada, precisamente en la moción de censura, se retracta el ministro de Defensa y dice que solamente puede asegurar que 2 de las personas eran disidentes de las FARC. Acá hay unas contradicciones grandes por parte del ministro. Otra de las contradicciones enormes, aseguró en todos los medios de comunicación que desde el bazar la ciudadanía fue quien disparó primero. Y la semana pasada en otro medio de comunicación aseguró y dijo, aceptó que efectivamente había sido el ejército quien disparó primero. Hay muchísimas inconsistencias en el movimiento de cuerpos, como el ejército un poco cumple funciones de policía judicial, de CTI y mueve los cuerpos. Eso es inaceptable, como varios medios de comunicación demostraron que cuerpos se les movieron, pero adicionalmente se les colocaron armas y chalecos. Entonces creo que hay mucho por responder. La moción de censura la pudo haber ganado hoy el ministro acá en el Congreso de la República, pero no la ganó en la ciudad, con la ciudadanía. Y para integrantes de Cambio Radical, esto significa en que sencillamente hubo un espaldarazo a la institucionalidad del país, por supuesto también al ministro de Defensa, Diego Molano, y para César Lorduy queda claro en que sencillamente los hechos que ocurrieron en el departamento del Putumayo fueron o hicieron parte mejor de una operación legítima del Ejército Nacional. Salió fortalecido el ministro Molano, salió fortalecido las fuerzas militares, salió fortalecido el ejército, salió fortalecida la institucionalidad colombiana, salió fortalecida la democracia y salió fortalecida la ciudadanía. Cuentan con un ministro de Defensa que a su vez representa un cuerpo de militares comprometidos con la ciudadanía, con la paz y con los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Y entre otras cosas lo digo porque la moción de censura, 13 páginas, fundamentalmente constaba de una serie de hechos contados por algunos medios de comunicación, casi que fue un copia y pega, y al final simplemente dicen que la moción de censura es porque el ministro había violado supuestamente 3 principios de derecho internacional humanitario: el principio de prevención, el principio de proporcionalidad y el principio de identificación. Simplemente los anuncian, simplemente tratan de definirlo, nunca lo pudieron probar, ni tampoco pudieron establecer que los hechos ocurridos daban motivos para pensar que efectivamente esos principios se habían violado. Y lo menciono porque son los únicos 3 elementos que uno podría decir que tienen una relación con el cargo del ministro, que es la razón fundamental de la moción de censura, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución. Si no se logra probar y si no se logra demostrar que el ministro incumplió funciones inherentes a su cargo, la plenaria no tiene otra opción distinta que tomar la decisión que tomó hoy, que entre otras cosas fue superior en términos de votación a favor del ministro con relación a la que se votó en agosto del 2021, tanto votos a favor y en votos en contra. Es decir, en agosto del 2021 el ministro sacó más votos en contra que lo que sacó hoy, lo cual significa que incluso los hechos que dieron origen en agosto del 2021 que pudieran mencionarse en estos momentos no fueron ni siquiera esos suficientes, como menos estos, capaces de poder demostrar que había incumplimiento o hubo incumplimiento en esta oportunidad de las funciones del ministro inherentes a su cargo. Pero tal vez tuvo algo que ver la campaña también, representante, y se lo pregunto porque sin duda entregarle a un ministro a la oposición es un golpe que ellos sin duda pasarían la factura de decir que hicieron renunciar a un ministro. Sí, la campaña está subyacente en todos los escenarios hoy en el Congreso de la República. En estos días muchas decisiones prácticamente se están votando pensando en qué impacto a favor o en contra puede tener en la campaña electoral a favor de uno u otro candidato. Efectivamente, yo no puedo negar que esa campaña estuvo subyacente y posiblemente
un elemento de eso pudo haberse demostrado en la votación que hubo hoy, pero en derecho, que es lo que fundamentalmente debería haberse hecho, y yo lo pienso así, porque es el 135, el artículo de la Constitución, que nos convocó hoy a esta sesión plenaria, es que no hubo demostración que el ministro incumplió las funciones inherentes a su cargo. De esta manera, ya en la Cámara de Representantes terminó este trámite de la moción de censura. Queda pendiente en la plenaria del Senado un debate de control político que se ha tenido que aplazar en 2 oportunidades. Algunos sectores indicaban que justamente el ministro Molano quería definir primero lo que fuera a pasar aquí en la Cámara, que ya se conocen los resultados, para posteriormente ir a la plenaria del Senado, por lo que está pendiente conocer si la próxima semana se citará este control político por los mismos hechos que ocurrieron en el Putumayo. Información política en semana, ya saben, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para conocer todas las noticias de Colombia y el mundo.